mi Bien. ámbito laboral nada más. Igualmente, acordate que está toda la Biblia, todos los capítulos, y yo después les mando todos los PowerPoint, así que queda tranquilo. Cualquier Dale, cosa me volvés gracias. a escribir y lo volvemos a charlar las veces que sea necesario. Dale, gracias. Como también si tenés dudas y preguntas para hacerme, ¿sí? De dudas que no te Perfecto. lleguen. Me Dale, mandás dale. y yo las voy respondiendo. Gracias, Dale, Leonardo. dale. Joya. Otro correo me llegó, María Belén, puede ser. No sé si te llegó mi respuesta. Sí, profe. Sí, le había mandado por error y me llegó la respuesta, sí. Ah, fue por error. Claro. Ah, perfecto, listo. Bueno, bárbaro. Bueno, Disculpe. no, por favor, no, yo porque no sabía qué había pasado y a veces me pasa a mí que por ahí estoy distraído, quiero mandar algo, lo mando sin asunto y después me olvido. Así que puede haber pasado eso. Bueno, acá estamos. Tercera clase, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Tercera clase. La idea es, como veníamos charlando, ¿sí? En las clases anteriores, que la tónica vaya a hacer que los primeros minutos arranquen ustedes contándome qué pasó la clase anterior, qué vimos y hasta dónde llegamos, y en qué unidad estamos, y nos vamos acomodando un poquito en tiempo y espacio. Así que ahora me llamo a silencio unos minutos y quiero escucharlos a ustedes para que me recuerden a dónde llegamos, qué vimos de manera sucinta y arrancamos. Ya conozco varias voces, me gustaría escuchar voces nuevas para no tener que ir a llamarlos uno por uno, que no me gusta hacer eso, pero bueno, si nadie me abre el micrófono, voy a tener que hacerlo lamentablemente. A ver quién se anima a empezar, hasta dónde llegamos, qué vimos. Si tienen alguna duda o pregunta de lo que vimos. Cristian, Sí, Luis, ¿qué tal? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Yo lo último que tenía anotado en apunte, Batalla de Cepeda, 1 de febrero 1820, su Bien, Luis. liberación, ¿Qué más o pasó en menos. la batalla de Cepeda? Bueno, yo tengo que la sublevación en la posta de Arequito, que era el poder central de Buenos Aires contra los pueblos del interior, el general Sí. José Rondó, director supremo de la Provincia Unida, fue derrotado por los generales Estanislao López y Francisco Ramírez y José Miguel Carreras. Ganan las tropas que representan Artigas, caída del poder central, disolución del Congreso y el directorio. A partir de ello surge la provincia de Buenos Aires, comienza la Muy bien. anarquía del año 20, más o menos es lo que yo tengo. Muy bien, Luis, así es, sí. Vamos por ese camino, bien ahí. Bien ahí con los apuntes, bien. ¿Alguien más que sume a lo que dice Luis con la batalla de Cepeda? ¿Quiénes se enfrentaron a la batalla de Cepeda? Había dos bandos que hablamos, ¿quiénes eran? Luis, ya hablaste vos, así que ya está. Santa Fe y Buenos Aires. Juan, ¿Santa Fe y Buenos Aires solamente se enfrentaron en Cepeda? Hola, profe. No, Melaine, también ¿cómo Entre estás? Ríos. Bien. Sí, te escucho. ¿También Entre Ríos? ¿Eran esas tres provincias? Bien, en principio, claro, esas tres provincias se enfrentan, o sea, lo que fue la batalla de Cepeda de 1820. Por un lado, los pueblos libres, recuerdan, del gran don Gervasio Artigas, y por otro lado, el poder central, el directorio, el mando de las tropas de Rondón. ¿Quién gana la batalla de Cepeda? Santa Fe. ¿Santa Fe solamente? ¿Hernán? De Artigas. Lucas, te escucho. ¿Los aliados de Artigas no habían ganado? Claro, los pueblos libres, la Confederación de los Pueblos Libres, del Protectorado, exactamente. Eso, se me había cortado ahí, quería hablar, pero bueno, no llegué, perdón. Sí, Hernán, Bien te ahí. escucho. No, viene ahí, ya está, ya lo dijeron, los pueblos Bien, libres bien. de la primera liberación, que no sé, de cuando se hizo la primera, ay, no me sale la palabra ahora. De los pueblos libres del sur, como dijo bien Lucas, que eran Entre Ríos, Santa Fe, todo eso de la mano de Artigas. Exactamente, bien, ahí tenemos los triunfadores de la batalla de Cepeda. ¿Qué pasa entonces cuando se cae el poder central? Hoy lo dijo Luis, que surge, que nace como ente de derecho público. Ana, te ¿La escucho. provincia de Buenos Aires? Ana, ¿cómo? No, profe, iba a decir que surge la provincia de Buenos Aires. Así es, exactamente. El 17 de febrero, Manuel Zarratea surge como primer gobernador. Muy bien, muy bien. Me gusta que estén afilados, me gusta. Bien ahí, Manuel de Zarratea, primer gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y después de la guerra, y ya con la provincia constituida, ¿qué se firma entre las tres provincias? La Paz del Pilar. Muy bien, El Tratado Damián. del Pilar.
Muy bien, Damián, muy bien, Héctor. ¿Y qué es la paz del Pilar o el Tratado del Pilar? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Por qué firman la paz de Pilar? Lo que se hace, se termina la guerra civil, se había puesto la libre navegación del río Uruguay y Paraná, Muy bien, Lucas. la alianza frente a la invasión portuguesa, Muy que bien. bien, ¿Y algo más que es importante? el sistema federal argentino. interno. El sistema Sí. federal argentino. Pero hay algo más. ¿A dónde lleva Pilar? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué debería hacerse a futuro? ¿Un qué? ¿Un sistema federal argentino o no? Sí, esas, digamos, podría decirse que son los primeros atisbos del federalismo, ¿no? De poder proyectar un federalismo a través del Tratado de Pilar. Pero para que eso suceda, ¿Pilar a qué convoca más adelante? ¿A un qué? Que venimos viendo algunos ya. ¿Un cabildo abierto no? No precisamente un congreso constituyente, un congreso para poder dictar, recuerden, definitivamente una constitución. Ese era el gran problema. ¿Sí? Recuerden que veníamos de congreso en congreso. Bueno, Pilar nos lleva al famoso Congreso de San Lorenzo en Santa Fe, ¿sí? Que no se va a realizar. Algo pasó en el medio. ¿Qué pasó? Que hablamos poquito, pero llegamos a conclusión de lo que fue la anarquía del año 20. ¿Alguien recuerda qué pasó ahí? Porque Zarratea dura poquito. Firma el Pacto de Pilar. Tiene una buena contribución porque es uno de los primeros gobernantes que manda una comandancia a las Islas Malvinas. Esto es importante, lo vamos a ver en breve. Y después se va Zarratea. La batalla de Cepeda, ¿no? No, de eso ya lo pasamos, Jesús. Ya lo pasamos. Ya vamos en la anarquía del año 20. Se va a Zarratea y va a venir otro gobernante. ¿Manuel Dorrego? ¿Cómo? ¿Manuel Dorrego puede ser? Manuel Dorrego sí, pero antes viene otro, bien Luis. Un tal Ramos Martín Mejía. Rodríguez. General Martín Leine. Rodríguez. Martín Rodríguez. Martín No Rodríguez. precisamente, no llegamos. Ahí es donde terminamos la clase pasada. En Martín sí. Rodríguez. Profe, ¿y Juan Bautista Ah. Alberdi? No, Alberdi todavía no está acá. Alberdi vamos sacándolo. Alberdi lo vamos a tener Bueno. Alberdi lo vamos a criticar más adelante, así que guardemos saliva para ese momento. Bueno, Alguien acá, bien igual Ana, me dijo Ramos Mejía. Muy bien, Sofía. Ramos Mejía. Uf, Había uno ahí, ¿Dorrego asume como gobernador? Jesús, pero todavía no. Como dice Sofía de facto, muy bien, asume Ramos Mejía. ¿Sí? Asume tirando de facto. nombres como loco. ¿Cómo, Ana? Tirando nombres como loco. Bueno, pero lo importante es que ya hay un montón de nombres y los van asociando. Sí. Eso es lo importante. A mí me gusta eso porque no están tirando disparates. Son todos Está bien. nombres que venimos hablando, ¿sí? Claro. Y no es fácil este proceso. Créanme que este proceso del siglo XIX es de los más complejos. Así que imagínense, si están en temas, bárbaro. Si ya van identificando nombres en tiempo y espacio, es importantísimo. ¿Sí? Vamos a hacer un asterisco para más adelante con Juan Bautista Alberdi. Ya vamos a llegar. Bueno. Tengan paciencia para ese hombre. Muy bien, la verdad que los felicito, me encanta. Muy bien. Ramos Mejía, y nos falta uno más. Ya si sacan este, ya está. Ya por mí ya empiezo a firmar libreta, como decíamos antes. Ramos Mejía. ¿no se va él y agarra a Soler? Muy bien, Lucas, Soler. Exactamente. La verdad, muy, pero muy bien. Es así. Después de Soler, ahí como dice Sofía, cae, asume Soler, muy bien. Viene Dorrego ahí. Ahí sí viene Dorrego, que tiene ese interinato también breve. Recuerdan que Ramos Mejía y Soler estaban peleados. Bueno, pero viene Dorrego, ¿sí? Que se va a pelear a López, a Santa Fe. Los caballitos comen el pasto envenenado. ¿Y qué pasó con Dorrego? Chao. Chao, Dorrego. Y ahí empieza todo este recambio nuevamente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y llegamos a Martín Rodríguez, que es a donde terminamos la clase pasada. Muy bien, ¿sí? Ahora que estamos en tiempo y espacio, arrancamos. Discúlpame, ¿Quién habla? Leonardo. Villafañe. Entonces viene como primer gobernador Zarratea, Ramos Mejía, Soler y Dorrego. Así es. Así es, Leonardo. Es así. Disculpe. Es así. Muy bien. Va a haber un breve interinato de Balcarce, pero no es tan trascendente porque es mientras Dorrego va a pelear a Santa Fe, se queda ahí Balcarce, pero después vuelve. Pero esa es la línea, Leonardo, bien. Y después ahora, Martín Rodríguez, que es donde dejamos la clase pasada. Y arrancamos con el PowerPoint. Ustedes me dicen si lo ven.
y seguimos viaje. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Ustedes avísenme. ¿Se ve algo ahí? Sí. Sí, se ve en pantalla. Bien, perfecto. Bueno, gobierno de Martín Rodríguez. A partir de ahora acá, chicos, chicas, vamos a ver que la legislatura... Esperen que alguien entró. Yo justo abrí un segundito, ¿eh? Permitir. Ahí está. Como les decía recién, a partir de ahora lo que ya era conformado, lo que ya se había conformado como provincia de Buenos Aires, va a tener un salto cualitativo muy importante, ¿sí? Acá la provincia empieza a diferenciarse un montón, ¿sí? Si se quiere, en materia de infraestructura, en materia política, en materia económica. Empieza a haber una distancia enorme, ¿sí? Con las provincias del interior. Y si se quiere, se empiezan a profundizar estos debates que siempre tienen que ver con nuestra historia vernácula, que es la diferencia de unitarios y federales. A partir de acá, se empiezan a grabar un montón de cuestiones identitarias, ¿sí? Entre quienes querían un formato de país más centralista y quienes querían un formato de país un poco más federal. Y tengamos en cuenta que hasta ahí solamente teníamos provincias en un conjunto de territoriales, que todavía no estaba definido como nación. Entonces, esto llevaba un poquito de dificultades. Como bien ustedes hicieron ese recuento histórico maravilloso, ¿sí? Llegamos a septiembre de 1820, ¿sí? En esta línea histórica temporal, donde definitivamente la Junta de Representantes designa a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a tener un gobierno muy, muy abocado justamente a su provincia, al crecimiento de su provincia, pero la figurita, digamos, destacada de su gobierno no va a ser él. Va a ser su ministro de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando asume Martín Rodríguez se le da lo que se conoce como lleno de facultades, que es lo que a la postre se conoció como las facultades extraordinarias. ¿Alguien sabe a qué me refiero? ¿Qué serían esas facultades extraordinarias o lleno de facultades? ¿Los tres poderes juntos? Sí, Luis, se te escucha medio cortado. ¿Estás de viaje? Hoy en viaje. Sí. ¿A los tres poderes juntos? Más o menos. Ahí te escuché, te escuché. No es, los tres poderes juntos, Luis, sería a futuro lo que es la suma del poder público. ¿Sí? Acá tenemos el lleno de facultades, que es un sinónimo de las facultades extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo, de manera excepcional, reitero, de manera excepcional, puede tomar determinaciones en el ámbito judicial o legislativo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Ese lleno de facultades va a establecer que Martín Rodríguez, ¿sí?, las asuma prorrogables por 3 meses. Por este lleno de facultades, lo que propone Martín Rodríguez es crear, ¿sí?, una ley del Consejo de Gobierno, donde uno de los ministros importantes de ese Consejo de Gobierno va a ser un tal Bernardino Rivadavia, que hemos hablado algo ya las clases pasadas. Empieza a ser fuerte y consonante la presencia de este personaje, ¿sí?, de la élite porteña más recalcitrante, ¿sí?, que apostaba por un centralismo vernáculo porteño, dueño de la aduana y del puerto. ¿Qué quiero decir esto? Que centralizar el poder en Buenos Aires sin que en Buenos Aires tenga que compartir nada con las provincias del interior, mucho menos con las litoraleñas, que habían sido las artistas, ¿verdad? Ahora bien, habíamos hablado la otra vez, ¿sí?, que seguían, digamos, estos conflictos entre las provincias. Recuerdan que había un conflicto directo con una de las provincias que era con Santa Fe, ¿sí? ¿Qué pasaba con Santa Fe? Recuerdan que estaba Estanislao López en Santa Fe, caudillo federal de los más importantes de la época. Veía que con la asunción de Rivadavia, Buenos Aires no iba a cumplir el Pacto del Pilar. Entonces, ¿qué hace López? Intenta invadir la provincia de Buenos Aires. A lo que tanto Martín Rodríguez como Bernardino Rivadavia se sorprenden y dicen, tenemos que llegar a un arreglo con López para que López no invada la provincia. Es así como, definitivamente, en lo que se conoció como la estancia de Tiburcio Venegas, ¿sí?,
se firma el famoso pacto o tratado de Venegas, ¿sí? En noviembre de 1820, para ponerle fin, si se quiere, al conflicto entre Buenos Aires y Santa Fe. Este tratado de Venegas, de alguna manera, ¿sí? Lo que proponía era paz firme entre ambas provincias, terminar con, con los conflictos intestinos, ¿sí? Pero no proponía hacer este Congreso de Pilar, como decía en San Lorenzo, sino que lo proponía hacer en Córdoba. Cambiaba el lugar del Congreso. ¿Por qué? Porque el mediador de este Tratado de Venegas iba a ser un nuevo caudillo que empezaba, ¿sí?, a formar parte de este concierto de caudillos federales, que iba a ser Juan Bautista Bustos, el coronel Bustos, el gobernador de la provincia de Córdoba. Aparece Córdoba como una provincia fuerte ahora, no solamente Santa Fe y Entre Ríos, sino que Córdoba entra en el escenario, si se quiere, federal del interior y, a través de la mediación, hace firmar el Tratado de Venegas y propone un congreso en la provincia de Córdoba. Ahora bien, ¿por qué hace esto? Esperen que alguien entró al chat y tengo que permitirlo. Ahí está, Héctor. ¿Por qué Bustos creen ustedes que se mete de lleno en esta disputa entre Buenos Aires y Santa Fe? Había otro caudillo que estaba ahí pululando por el poder. ¿Quién era que lo vimos la clase pasada? ¿Recuerdan el otro caudillo que gana Cepeda junto con López? ¿Quién era? Francisco Ramírez. El mismo, exactamente, Francisco Ramírez, que ya tenía intenciones de generar una república entrerriana y autopercibirse como el líder supremo de la república entrerriana. La república entrerriana era entre... Esperen que alguien me está escribiendo. Héctor. Perdón, porque estoy leyendo a Héctor que me está escribiendo. Sí, Héctor, ningún problema. Retomo. Ramírez quería formar esta república entrerriana, que ya la formaba con... De nada, Héctor. Que ya la conformaba con Misiones y con Corrientes. Y quería tener un poco más de poder y ya empezaban a tener algunas rispideces con Estanislao López. Es por eso que Bustos ve la posibilidad de llevarse a López para su molino, por así decir, y a Martín Rodríguez de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue muy estratega, digamos, la visión geopolítica del general Bustos. Es así como Francisco Ramírez, que recordemos que había traicionado a Artigas, lo había abandonado en la lucha de la banda oriental contra los lusitanos, contra el imperio portugués. ¿Qué hace Ramírez ahora? Le pide por favor a Buenos Aires, al gobierno de Rodríguez y Rivadavia, que lo ayude en la defensa, ¿sí?, del Paraná, porque los invasores lusitanos querían invadir Entre Ríos. ¿Qué hace Buenos Aires? ¿Lo ayuda o no lo ayuda a Ramírez? No lo ayuda. Buenos Aires se queda con Bustos y se queda con López. ¿Qué hace Ramírez? Le declara la guerra a Buenos Aires. Ahora bien, en esta declaración de guerra, Ramírez, ¿qué hace? Habla con Estanislao López, le pide permiso para pasar por su provincia para atacar Buenos Aires, a lo que Estanislao López, ¿qué hace? Se niega. ¿Qué creen que hace Ramírez? ¿Qué les parece que hace Ramírez? Jefe supremo de la República de Entre Ríos. Al negarse López el paso por Santa Fe. Busca otro aliado. No precisamente, Damián. Como se autopercibía, autosupremo, líder militar, pasa igual por Santa Fe. ¿Qué le pasa? Al pasar igual por Santa Fe, lo atrapa una partida de Estanislao López, lo toma prisionero y le corta la cabeza. Fin del supremo entrerriano. ¿Qué hace Estanislao López? Lo logran encontrar con una partida, digamos, diminuta, ¿sí? Porque una vez que cruza Santa Fe, Ramírez logra escapar, digamos, a Córdoba y en Río Seco, en el norte, es donde definitivamente lo
lo atrapan, también ayuda a Bustos en esto. Y bueno, Estanislao López le corta la cabeza. Y la embalsama y la toma como un trofeo de guerra. Entonces, cada reunión de los caudillos federales, Estanislao López va con la cabeza de Ramírez. Para mostrar el poder que Estanislao López ya tenía como caudillo federal. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, duda, consulta, me cortan, ¿eh? ¿Qué pasa con el congreso que había propuesto entonces Bustos? Este personaje que aparece, digo personaje no por una cuestión histórica, ¿no? Este personaje histórico de Rivadavia empieza a ejercer mucha influencia en el gobierno de Martín Rodríguez. ¿Y qué hace? Le dice a Martín Rodríguez que es mejor boicotear el Congreso de Córdoba. ¿Sí? No cumplir con el Tratado de Venegas. Ya aprovechando que no estaba Ramírez y que la influencia de Buenos Aires era muy importante, ¿qué hace entonces? Van a firmar 4 provincias un tratado conocido como el Tratado del Cuadrilátero, en enero de 1822. Ahí pasó la placa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Este tratado del Cuadrilátero de enero de 1822 va a ser un tratado muy importante, ¿sí?, en la historiografía argentina, porque va a ser firmado por los gobernadores de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Corrientes. ¿Qué va a proponer este tratado del Cuadrilátero impulsado por Rivadavia? ¿Sí? Un tratado de paz, verdadera amistad y unión entre las 4 provincias, ¿sí?, que se declaran de manera, se reconocen, mejor dicho, de manera independiente y con los mismos derechos, ¿no? Asumen un rol protector ante una posible invasión del Imperio Lusitano o lo que queda del Imperio Español, pero precisamente del Imperio Lusitano, que es el Imperio Portugués, ¿sí? Y deja, ¿sí?, la libre navegación fluvial de los ríos libre en estas 4 provincias. Pero lo fundamental de este tratado, esperen que alguien entró y tengo que aceptarlo. Lo fundamental del Tratado del Cuadrilátero es un tratado que es instigado por Rivadavia para convocar un futuro congreso a que no saben en qué provincia. ¿Qué provincia se imaginan? Exactamente, Lucas. Rivadavia entra, convence a Martín Rodríguez y al resto de los gobernadores y les dice, justamente por el artículo 13, que las condiciones de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes eran muy precarias para poder sostener un congreso a futuro y que el Congreso de Córdoba era muy diminuto, no era importante. Y que la única que tenía la capacidad para hacer un congreso, pagar los gastos, pagar las dietas, era la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que decía, única en regular aptitud respectiva para sostener los enormes gastos de un congreso. Es así como Rivadavia, con este tiro de gracia, le dice al resto que saque a sus diputados de Córdoba, ¿sí?, y que tampoco piensen en un futuro congreso de Santa Fe. Que si había alguna provincia que reunía esas condiciones iba a ser Buenos Aires. Y es así como definitivamente a través del Tratado del Cuadrilátero, ¿sí?, se establece un congreso constituyente que va a empezar a sesionar en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Va a ser muy importante la labor de este congreso, ¿sí?, de este congreso constituyente. Ahora bien, tenemos que entrar en este meollo de cuestiones en la persona propia de este personaje histórico conocido como Bernardino Rivadavia y su centralismo elitista, conservador, burgués, mercantil, porteño. ¿Y por qué digo esto? Porque Rivadavia, que había sido embajador y había paseado mucho por Inglaterra y por Francia, viene deslumbrado con las ideas de Europa y dice, la provincia de Buenos Aires tiene que ser una metrópoli europea. Al menos tiene que tener, digamos, todas estas cuestiones, ¿no?, con respecto a la idiosincrasia identitaria del puerto y de la aduana. Como yo les dije, era ministro de gobierno, como ya lo hemos visto, ¿sí? Es el que frustra realmente el Congreso de Córdoba, como bien dice la placa, ¿sí? Pero también inicia un proceso muy conocido por ustedes, seguramente porque lo han sentido nombrar, conocido como el proceso de las reformas rivadavianas, ¿sí?, que tanto hemos visto en el colegio. Ahora, ¿qué son estas reformas rivadavianas? ¿Qué traen? Bueno, traen
progreso, ¿sí? Traen crecimiento para la provincia de Buenos Aires, pero traen problemas económicos, traen endeudamiento y después traen una serie de leyes que firmar ese también Congreso Constituyente instigadas por Rivadavia, que van a empezar a ser lesivas a todo el territorio nacional, que no estaba conformado, digamos, en su totalidad, pero ya eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora bien, lo primero que hace Rivadavia en Buenos Aires, tengamos en cuenta que todavía es gobernador Martín Rodríguez, pero no lo vamos a nombrar más a Martín Rodríguez, lo vamos a nombrar a Rivadavia, que es el que lleva adelante la gestión de gobierno. Va a formar una junta de representantes, ¿sí? En la legislatura de la provincia, se va a declarar extraordinaria y constituyente. Este va a ampliar los miembros de esa junta, ¿sí? Y va a organizar los poderes de la provincia, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo va a estar a cargo de un gobernador, ¿sí? Que va a durar 3 años en sus funciones y va a poder ser reelecto. El poder legislativo, la Cámara de Representantes van a durar 2 años, ¿sí? En sus funciones, al igual que los senadores, que van a durar 4. Y con respecto al Poder Judicial, una de las decisiones importantes de Rivadavia es que va a suprimir los cabildos. A partir de ahora no existen más los cabildos. Y nacen los juzgados de primeras instancias. A la postre van a también nacer los juzgados de paz. Y va a promulgar lo que se conoció como la ley ministerial. 3 carteras de gabinete: gobierno, hacienda y guerra. Van a ser las 3 carteras o los 3 ministerios que va a tener la Nobel provincia de Buenos Aires. Todo esto es organización institucional de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahora bien, todas estas reformas rivadavianas que tenían que ver con cuestiones políticas, económicas, religiosas, sociales fundamentalmente, van a alcanzar diferentes niveles de estratificación. Como yo les dije recién, la ley ministerial, va a aparecer la ley electoral, ¿sí? Propia de la provincia. Y dentro de las reformas económicas, ¿sí? Se va a empezar a gestar la creación de un banco, el Banco de Descuentos, que es el antecesor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? En cuanto a las reformas sociales, se va a crear la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, la enseñanza va a ser primaria, obligatoria y religiosa, pero va a poner en práctica lo que se conoció a la postre como el sistema lancasteriano de educación primaria, que es un sistema pedagógico en las cuales hay monitores que se refieren a personas que están más avanzadas que otras y son ellos los intérpretes de la clase de un profesor para trasladarla, ¿sí? A los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de democratizar la educación. Lo que pasa es que para la época había pocos profesores, los intermediarios eran alumnos avanzados y muchas veces los alumnos menos avanzados eran alumnos, ¿sí? Que no tenían acceso a muchos recursos. Entonces quedaban muchos alumnos en el camino. Por eso con el paso del tiempo se empezó a ver que este sistema pedagógico era elitista, ¿sí? Y era clasista y no era beneficioso para las clases populares, para las clases vacas que querían tomar educación primaria, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Asimismo, se sustancia la reforma militar, ¿sí? Por primera vez la provincia de Buenos Aires va a tener un ejército provincial, tropas permanentes y milicias. Con respecto a la reforma religiosa, que es un punto nodal en el gobierno de Rivadavia, se va a enfrentar definitivamente la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto al orden eclesiástico, le va a incautar bienes a las congregaciones religiosas, va a disminuir la influencia de los sacerdotes, por un lado, y va a aumentar el control estatal, ¿sí? Sobre la religión. Ahora bien, yo recién les dije que se formó el Banco de Descuentos, que va a ser el antecesor de la provincia de Buenos Aires. El tema de la creación del Banco de Descuentos es bastante polémica, porque así como ya veníamos viendo, esperen que
permito el ingreso. Recuerden que había un país que había introducido de manera exponencial sus productos y con el cual ya la provincia comerciaba directamente. ¿De qué país estamos hablando? Inglaterra. Exactamente, como bien dice Lucas, Inglaterra ya se había metido en el mercado de consumo y en el mercado de bienes y mercancías, ¿sí? Vernáculo. Y empezaba a dominarlo, ¿sí? Eso hacía que en las transacciones económicas, que en ese momento eran en moneda metálica, ¿sí? Se empezaron a fugar muchas monedas metálicas, ¿sí? Y no había forma de pagar. Entonces la creación del banco de descuento tiene que ver con la creación de la emisión de billetes nuevos. ¿Habrán escuchado la frase la emisión genera inflación? ¿La han escuchado? ¿La emisión genera inflación? ¿Alguno ha escuchado esta frase alguna vez en economía? Sí, sí. Bueno. Este banco de descuento empieza a generar billetes en masa para inundar, ¿sí?, la metrópole de billete para poder pagar la falta de metálico, pero no había un colchón. Entonces, ¿qué va a pasar? Si emite, no puede pagar deudas vernáculas, va a haber un poco de inflación y se van a disparar los productos, obviamente. ¿Y quién va a ganar ahí? El intermediario, que va a ser el comercio inglés. Ahora bien, con este problemita del banco de descuento, un poco desorganizado, obviamente se van a beneficiar la burguesía mercantil porteña con el comercio inglés, ¿sí? Aquellos que tenían más que nada los bienes de producción. Y empieza a aparecer en el medio, ¿qué dice Rivadavia? Bueno, manda a su ministro Manuel García de Hacienda. ¿Qué dice Rivadavia? Tenemos que pedir un préstamo. Es hora. Luis dice, o sea que la maquinita viene de años. La maquinita sí, la maquinita nació con el proceso revolucionario, o sea, ya hace bastante tiempo. No es nada nuevo, vamos a ver que nada es muy novedoso. Todo tiene su origen. De hecho, me olvidé de contarles una nota de color. Uno de los vocales de la primera junta, ¿se acuerdan? Un tal Juan Larrea. ¿Lo recuerdan que hablamos en su momento como vocal de la junta? Bueno, fue el primero en ser condenado por contrabando. Bueno, primer vocal de la junta. Nota de color para que vayamos entendiendo después cosas que van sucediendo. Un préstamo a la casa Baring Brother. Capaz que alguno ya escuchó algo de esto o tiene noción de lo que estoy hablando. Si alguien tiene noción de lo que estoy hablando, quiero escucharlo. El famoso empréstito de la casa Baring Brother. ¿Alguien alguna vez escuchó esto? Séanme sincero, sí, no, así sigo. ¿No? Bien. Jesús. O sea que acá empieza la famosa deuda externa. Muy bien, la famosa deuda externa y deuda pública arranca acá. Así que empecemos a anotar los años para empezar a reclamar. Ya para estos años, 1821, 1822, todo el gobierno de Martín Rodríguez pasa. Mientras él está en otra cosa, Rivadavia hacía lo que tenía que hacer. Se le pide un préstamo a esta famosa empresa Baring Brothers, ¿sí? Con capitales ingleses, lógicamente, ¿no? Obviamente, hay capitales ingleses y capitales neerlandeses, de lo que hoy se conoce como los Países Bajos o la vieja Holanda. ¿Qué hacen? Se le va a pedir aproximadamente un préstamo, o nos vamos a endeudar, mejor dicho, por un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. A la diferencia del cambio eran 5 millones de pesos aproximadamente argentinos. Pero nos vamos a quedar con el millón de libras esterlinas. ¿Qué dice la empresa Baring Brothers del empréstito? Sí, digamos, con mucho gusto le vamos a prestar a las Provincias Unidas 1 millón de libras esterlinas. Pero los intermediarios y los banqueros recomiendan que no llegue el millón de libras esterlinas. ¿Por qué? Por las distancias, porque era muy peligroso, porque también había reservas de oro, ¿sí?, que iban a mandar. Entonces, los banqueros, los intermediarios dicen, vamos a mandar 700.000 libras esterlinas. Esas 300.000 se la quedan los banqueros. Ya perdimos 300.000. Bueno. De esas 700.000 que van a girar, que ya no es 1 millón, 130.000 se va a quedar la Baring Brothers en concepto de intereses. ¿Cuánto tenemos ahí? 570 más o menos. Bueno, 10.000 se va a quedar el banco para gastos necesarios. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos gastos?
famosos gastos cuando hay que comprar algo o cuando uno alquila algo. Los gastos administrativos, profe. Exactamente, Ana, los gastos administrativos, los gastos... ¿Cómo? No, eso, los gastos administrativos. Los famosos, exactamente, los famosos gastos operativos también, ¿no? Que quedan en el medio. Bueno, Que le ¿cuánto piden llegan acá? lo que quieren, a eso. Exactamente, Jesús. ¿Cuánto llega entonces? ¿Cuánto deciden que va a llegar del 1.560.000? O 560.000 libras, ¿no? Bueno, de esas 560.000, ¿sí? Para el año 1824, ¿saben cuánto eran? Tienen un número. ¿300.000? No. 150.000. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Como dijo Hernán, 140.000 van a girar. Con un interés anual del 6% a favor de la casa Baring Brothers. ¿Saben cuándo Argentina terminó de pagar esta deuda? Porque se triplicó, quintuplicó y pagamos 7 veces más con los intereses. ¿Saben cuándo Argentina, ya Argentina propiamente dicha, ¿no? terminó de pagar esta deuda? ¿Alguien tiene una estimación de año? 1860 más o menos. Perdón, Ana, no te escuché. En el año 1857, 1860, profe, más o menos. No. Un poquito más arriba. En el año 1890, durante el gobierno de Juárez Selman, hay un atisbo de cierre de deuda. Pero vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 2 que Juárez Selman se endeuda por el doble de eso que debíamos. Y finalmente, la deuda de Baring, no la deuda de Selman, la deuda de Baring se termina de pagar en el segundo gobierno de Roca, finalización del segundo gobierno de Roca prácticamente en el año 1904. La primera gran deuda externa de la Argentina. Bueno, para no entretenerlos y para no amargarlos más con esto, seguimos en el proceso rivadaviano. Otra ley polémica, muy polémica de Rivadavia, se va a conocer como la famosa ley de enfiteusis. ¿Alguien la escuchó en algún momento nombrar? ¿Qué significa la ley de enfiteusis? Por esta ley, lo que hacía Rivadavia era hipotecar toda la tierra pública de la provincia, como forma de pago a la casa Baring Brothers, porque estábamos endeudados y teníamos que pagar si no teníamos billetes ni moneda metálica y debíamos el triple de lo que por los intereses. Vamos a hipotecar la tierra pública, que haya arrendarios y las ganancias van a la casa Baring Brothers. Bueno, es lo que hace Rivadavia. Confisca la tierra pública de la provincia en 4 o 5 manos latifundistas, que van a ser los dueños de la tierra hasta la actualidad, una tal, por ahí les suena a la sociedad rural y demás, les va a sonar, bueno, muchos de esos, sí, latifundistas de la gran provincia de Buenos Aires se van quedando con tierras para arrendarlas, ¿sí? Por un canon muy bajo, pero van a quedar con este latifundio durante un mínimo de 20 años prorrogable. Bueno, es hipotecar toda la tierra pública para ser arrendada como forma de pago, ¿sí? A la Baring Brothers. Esto trae un enorme problema para lo que ya en aquel momento era el pequeño y mediano productor, ¿sí? Sobre todo el productor agrícola, el productor ganadera, ¿sí? Que se le van confiscando tierras, ¿sí? En nombre de grandes latifundistas. Empiezan los primeros problemas rurales, ¿sí? A establecerse. Y empieza otro proceso de semiesclavitud o reducción en la servidumbre, ¿sí? De lo que se conoció como el peón rural en aquel momento. A grandes rasgos, estas son las reformas rivadavianas. Ténganlas en cuenta porque mayormente las reformas siempre pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Conjuntamente o juntamente con el Congreso Constituyente que vamos a ver a continuación. ¿Me fueron entendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Me fueron siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Bien, recién dijimos que por el Tratado del Cuadrilátero teníamos un Congreso Constituyente, el famoso Congreso Constituyente que arranca en 1824 hasta 1827. ¿Sí? Que este Congreso Constituyente va a ser muy importante porque va a ser un congreso en Buenos Aires y se van a dictaminar un montón de leyes que van a ser lesivas a las provincias. En principio, como ustedes ven ahí, este Congreso empieza a sesionar y con el impulso de Buenos Aires y la influencia rivadaviana va a establecer leyes importantísimas. La primera de ellas es hacer la Ley Fundamental. ¿Qué es la Ley Fundamental de enero de 1825? Va a ratificar, recuerdan ustedes, la independencia en contra de la dominación española y se van a empezar a determinar las primeras medidas de reorganización nacional. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué la Ley Fundamental tiene que ratificar la independencia de España? Esto puede ser una pregunta de examen. Para poder seguir sesionando ellos sin intervención. No precisamente, Jesús. No va por ahí. ¿Por qué una ley fundamental tiene que ratificar que somos independientes de España? Pensemos en lo que vimos en las clases pasadas. Luis, porque querían seguir siendo colonia. No por ahí tampoco, Luis. ¿Qué había pasado en el Congreso de Tucumán? Otra pregunta de examen. ¿Qué habrá pasado en el Congreso de Tucumán? ¿Estaban todas las provincias en el Congreso de Tucumán? No, profe, en ese momento eran 9. Muy bien, Meleine, muy bien. No estaban todas las provincias porque... Perfecto. Muy bien. Recuerdan, como bien dice la compañera Meleine, no estaban Y la todas las representación provincias. del Alto Perú, ¿no? En manos de los españoles habían quedado. Claro, y ha sido influenciada por diputados que nada tenían que ver con el Congreso de Tucumán. Recuerdan de Chacras, de Miquillos y demás, esos diputados de aquella zona. Y se diferenciaba de la independencia del año anterior, ¿sí? Recuerdan del Congreso del Arroyo de la China, ¿sí? La independencia de los pueblos libres de Artigas. Bueno. Por eso la ley fundamental lo ratifica, porque en el Congreso Constituyente están todas las provincias del territorio. Ahora están todas juntas, no falta ninguna. Por eso se ratifica. ¿Por qué es constituyente el Congreso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le da que el Congreso sea constituyente? Porque se va a constituir la nación de esa Exactamente, como bien dice Hernán, porque puede constituir, discutir, dictar, ¿sí? Una futura constitución. Estando todas presentes y libres de España. Exactamente, Leonardo, lo que no pasó en el Congreso de Tucumán. Ahora en el Congreso Constituyente están todas. ¿Sí? Es la primera vez que están todas. Este Congreso, por la ley fundamental, le va a otorgar autonomía a las provincias. Recuerden esto, ¿eh? Recuerden bien esto. Le va a otorgar autonomía a las provincias. Hasta que surja el Estado Nacional, obviamente, ¿no? Buenos Aires, por este Congreso, va a quedar encargada de las relaciones exteriores. Sí, Luis. Se le cortó, Luis. ¿Me escucha el resto o se me cortó a mí solo? Ah, está bien. Bien. Otra obra importante de este Congreso es que va a ratificar, si se quiere definitivamente, en mayo de 1825, el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña. Esto es muy importante. Recuerdan que veníamos hablando del comercio inglés y más. A través de este tratado se va a firmar la perpetua amistad entre las Provincias Unidas y Gran Bretaña. Va a haber libre circulación de buques para el comercio, o sea que le abre los ríos al comercio inglés, los ratifica. Y se le va a dar a Gran Bretaña lo que se conoció como la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que todo producto, ¿sí?,
importado de otro territorio que recibía un trato preferencial, debía recibir ese mismo producto un trato preferencial si entrara por parte de Gran Bretaña. ¿Me explico? ¿Me siguen? Quiere decir que si le dábamos privilegio a un producto de otra metrópoli, automáticamente le teníamos que dar a ese mismo producto, pero de Gran Bretaña, el mismo nivel de prioridad. ¿Se entiende? Es igualar la relación de los productos importados. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien. Este Congreso también va a dictar lo que se conoció como la famosa Ley de Consultas, ¿sí? De junio de 1825. La Ley de Consultas va a ser llevada a todas las provincias para poder definir una forma de Estado. Asimismo, este Congreso Constituyente va a crear un poder ejecutivo permanente y una ley de ministerios. Y ahora les voy a explicar por qué se va a crear un poder ejecutivo permanente. Porque de fondo, entre 1825 y 1826, se está gestando una guerra. Y es la guerra que empieza a gestar las Provincias Unidas contra el Imperio de Brasil. Ya para esa época, el Imperio de Brasil se independiza de los portugueses y asume Pedro I como emperador de Brasil. ¿Sí? Desde 1822 en adelante ya hablamos del Imperio de Brasil. El Imperio de Brasil tenía bajo su yugo lo que era la banda oriental, ¿sí? Y había invadido la banda oriental y quería anexar ese territorio y llamarlo provincia cisplatina. Es por eso que ante este conflicto de trasfondo se crea un poder ejecutivo permanente. ¿A qué no saben quién va a ser designado por esta que se conoció también como ley de presidencia, como líder de ese poder ejecutivo permanente? ¿Quién imagina que va a ser designado? Rivadavia. Así es, Lucas. Asume por ley del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Permanente, por lo que a la costa se conoció como la Ley de Presidencia, Bernardino Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y se designa la Ley de Ministerios. 5 ministerios va a haber ahora. ¿Sí? Gobierno, negocios extranjeros, guerra, marina y hacienda. Tenemos los 5 nuevos ministerios que va a constituir el Congreso Constituyente a nivel nacional. Y el Congreso Constituyente, fíjense que ya tenemos un presidente por ley de presidencia, ¿eh? Tenemos un presidente antes de que haya una constitución. Ustedes son conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál fue el primer presidente patrio? Cornelio Saavedra. Muy bien, Hernán. Ahora tenemos primer presidente por ley de presidencia, Bernardino Rivadavia. Después vamos a tener un primer presidente constitucional y vamos a tener un primer presidente por república unificada. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Tenemos ley ejecutiva permanente, ley ministerial. ¿Recuerdan el préstamo? ¿Sí? Que supuestamente iban a llegar los 560.000, que al final giran 140.000. Bueno, ese préstamo era también para construir calles, extender agua, las redes de agua, darle otra visibilidad a lo que era la provincia Ciudad de Buenos Aires, crear carreteras, teatros de la comedia, bueno, empezar a darle vida, si se quiere, a la metrópoli. Pero con parte de ese dinero, en enero de 1886 se crea el primer Banco Nacional
argentinos, ¿no? ¿Cuál era el fundamento de la creación de ese Banco Nacional? Justamente hacerse cargo de los gastos de la guerra contra el Imperio de Brasil y empezar a fomentar créditos para el desarrollo. Los dos objetivos principales del banco. Y finalmente las dos leyes, si se quiere, o las tres leyes más lesivas que va a dictar este Congreso Constituyente, va a ser la ley de consolidación de la deuda. Ya empiecen a... Cuando hablamos de consolidar una deuda nos empieza a temblar todo el cuerpo a nosotros los argentinos, ¿eh? Así que ya para 1826 se empiezan a consolidar las primeras deudas nacionales. Este Congreso Constituyente va a consolidar como deuda nacional, ¿sí? Presten atención, todo lo sucedido o lo que venía sucediendo también hasta la batalla de Cepeda. ¿Qué quiere decir esto? Que al consolidar como deuda nacional se está metiendo en las autonomías provinciales y le está sacando réditos del tesoro a cada provincia. Recién vimos que la ley fundamental de este mismo Congreso decía que las provincias eran autónomas. Bueno, una misma ley de este Congreso viola la ley fundamental. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? O sea, la deuda tomada por Buenos Aires en su momento, ahora la empiezan a pagar todas las provincias. Exactamente, Leonardo, la hacen nacional. Avasallan las autonomías provinciales y violan la ley fundamental de este mismo Congreso, lo cual es irrisorio y ridículo. La segunda ley avasallante es la ley de capitalización, y esto sí, presten mucha atención. Por la ley de capitalización se declara capital de la nación a Buenos Aires. Síganme, ¿eh? Buenos Aires queda bajo legislación nacional y del presidente, que ya era Rivadavia. Entonces se federaliza toda la provincia de Buenos Aires. Si se federaliza toda la provincia de Buenos Aires para que sea capital de la nación, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa con la provincia? ¿Y va a ser federal también? Desaparece, Jesús, la provincia. Porque al federalizarse y al quedar bajo territorio nacional como ciudad capital, la provincia desaparece como ente de derecho público. O sea, que esta ley vuelve a violar la ley fundamental, que decía que era autónoma la provincia. Me van siguiendo, ¿no? Lo irrisorio de este Congreso. Entonces se forman dos provincias nuevas dentro del territorio de lo que ahora era la provincia de Buenos Aires. Al norte, la provincia del Paraná se forma, con capital en San Nicolás. Y al sur, la provincia del Salado, con capital en Chascomús. Así queda dividida Buenos Aires. ¿Qué hace esta ley de capitalización? Nacionaliza la aduana y todos los ingresos pertinentes. La ecuación es 2 más 2. Queda todo en manos del Poder Nacional, investido como presidente por Rivadavia. Y el golpe de gracia lo da la ley de enfiteusis nacional de mayo de 1826. ¿Qué vimos recién? Que por la ley de enfiteusis, toda la provincia de Buenos Aires, ¿qué hacía con la tierra pública? La vendía, profe. Sí, se No, no la confiscaba. vendía. Se No la confiscaba. vendía. La ¿Cómo? hipotecaba. Se confiscaba. Se confiscaba Claro, y Sí, recuerden esto, no se vende, se hipoteca y se arrienda para que sea labrada y trabajada. Y con Y esa la ganancia, ganancia iba. claro, pero no se vende, se No. hipoteca. Van a quedar en pocas manos concentradas las tierras. Bien. Bueno, ¿qué Para hace pagar la la ley de... Sí, perdón, Damián. no, digo, para pagar las deudas, seguir pagando las deudas. Claro, exactamente. ¿Qué hace la Ley Nacional de Enfiteusis? ¿Qué puede hacer entonces? Va a hipotecar la tierra pública de todas las provincias unidas del Río de la Plata. O sea que le va a birlar la autonomía nuevamente a la provincia. Me van siguiendo, ¿no? Lo disparatado que es esto de que la primera ley es la fundamental, que después es
violada por 3 leyes del mismo Congreso, ¿no? Bueno, esta es la obra de este nefasto Congreso Constituyente, porque la mayoría de este Congreso Constituyente claramente era una mayoría porteña de Buenos Aires. Las provincias quedan subsumidas a este Congreso Constituyente. Y va a ver que esto va a generar eclosión. Esto no va a quedar así para las provincias. ¿Bien? Se querían quedar con todo. Claro, digamos que Buenos Aires empezaba a impartir estas diferencias que yo les planteé al principio de la clase. Y como corolario de todo esto, se va a querer promulgar una constitución nacional. ¿Recuerdan que antes de Cepeda se quiso dictar una constitución? ¿Lo recuerdan? La constitución de 1819, que no se promulgó. ¿Por qué no se promulgó? Sí, Horacio dice falsa constitución. Justamente, ¿por qué no se promulgó? ¿Recuerdan? 1819, ¿qué pasó ¿O el no otro estaban año? todas las provincias libres y de acuerdo? ¿Cómo, Leonardo? ¿Cómo? ¿O no estaban todas las provincias totalmente libres de los españoles y de acuerdo con esta constitución? Eso sí, en parte. Y por el otro lado, era una constitución que de alguna manera lo que reflejaba era un formato monárquico, sin división explícita de poderes porque iban a estar supeditadas a una monarquía que podía ser lusitana, portuguesa, española o francesa. Esto las autonomías provinciales no le van a permitir. Y después, al año 20, ¿qué pasa? La batalla de Cepeda. Ese es el fin del intento constitucional. Bien. Para 1826, definitivamente, se va a querer promulgar una nueva constitución. Esta constitución, ¿sí?, va a llegar a tener vida, muy poquito tiempo, pero va a llegar a tener vida. Y va a ser, digamos, el golpe de suerte que va a tener el gobierno de Rivadavia, ¿no? El golpe de efecto, por así decir. Porque ustedes fíjense que esta constitución, en el artículo 1, dice que la nación es para siempre libre e independiente de todo dominio extranjero. Ahí arranca bien. Pero fíjense lo que dice la forma de gobierno de esta constitución, el artículo 7. Adopta la forma representativa republicana consolidada en unidad de régimen. ¿Qué entienden ustedes por eso? Si yo... Bajo la aprobación de Buenos Aires. Así es, Damián. Así es. No precisamente, si bien no de manera explícita sobre Buenos Aires, pero la unidad de régimen se refiere a una constitución unitaria, no federal. Por eso es consolidada en unidad de régimen. Régimen centralista rivadaviano. Y si bien vas a tener la división de poderes clásica, un legislativo bicameral, con diputados que duran 4 años y senadores que duran 9, un poder ejecutivo en un presidente que va a durar 5 años, y un poder judicial conformado por la que se conoció como la Alta Corte de Justicia, con 9 jueces y 2 fiscales. Ahora bien, ¿qué decía? ¿Cuál era la excusa, si se quiere? ¿Cuál era la excusa, mejor dicha, con respecto a la Constitución de 1826 por parte de los unitarios para que sea en unidad de régimen? Era que el país era muy extenso territorialmente y tenía escasa población, o sea que la mayor urbe estaba en Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires tenía como ese derecho a llevar las riendas de la nación o del Estado-nación. El otro punto era que las provincias eran muy pobres, no todas eran muy pobres, ¿sí? Córdoba no era tan pobre, Santa Fe no era pobre, Entre Ríos no era pobre. Seguía muy fuerte la cuestión de provincias despobladas. Eso sí era cierto. La mayor cantidad de la urbe estaba en Buenos Aires. Pero Buenos Aires se arroga, de alguna manera, la representación por las instituciones que tenía la provincia. Que esto sí es un golpe de efecto de Rivadavia, ¿sí? Pero para embarrarla un poquito más, que dice Rivadavia, que a las provincias les faltaba educación.
no tenían instrucción pública. Un poco más los trató de bárbaros a las provincias, sobre todo los caudillos federales. Y que las provincias no tenían tribunales de justicia, cuando las provincias sí tenían tribunales de justicia. Tenían justicia ordinaria porque era una autonomía provincial. Bueno. Claramente se empieza a gestar un odio nuevamente federal contra todo lo que tenga olor a centralismo rivadaviano, llevado a la unidad del régimen unitario. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Tenemos que ir al trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo que yo le dije que había atrás de todo esto recién? ¿La aduana? No, había un trasfondo geopolítico ahí, territorial. ¿Qué pasaba? La guerra con Brasil. Exactamente, estábamos en guerra con el Imperio. Así es. Esta guerra con el Imperio de Brasil, ¿sí?, nos va a llevar a una convención preliminar de paz. Es importante acá ver que el año 1825 aproximadamente salen desde San Isidro la famosa ¿cómo es? Se conoció como la proeza de los 33 orientales, ¿sí?, que salen en buques de San Isidro y desembarcan en Montevideo, arrían la bandera de Artigas, la bandera de los pueblos libres, recuerdan que era azul, celeste, azul, blanca y roja en el medio, la cruz, la diagonal roja, y en Montevideo, La Valleja, Oribe y Fructuoso Riviera plantan bandera, arrían la bandera y dicen que la banda oriental pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata y no pertenece al Imperio de Brasil. Por esa situación, Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas y anexiona la banda oriental y la llama Provincia Cisplatina, como les decía ahora. Se producen batallas muy importantes para la liberación de la banda oriental, sobre todo la famosa batalla de Ituzaingó, ¿sí?, que alguno habrá escuchado, donde la proeza del general José María Paz y de Juan Lavalle, le dan una dura derrota a la infantería brasileña. Es un gran triunfo argentino, terrestre, donde el ejército de las Provincias Unidas va a dominar la guerra con el Brasil y va a ser triunfador. Ahora bien, dado que Rivadavia veía que las provincias no querían firmar la Constitución, planea invadirlas, ¿sí? Planea formar un ejército para invadirlas, ¿sí? Y para eso, ¿qué hace? Intenta firmar una paz preliminar con Brasil para atraer tropas y pelear contra las provincias. ¿Me van siguiendo? ¿Qué dice esta paz preliminar con el Brasil? Fíjense, las Provincias Unidas reconocían la integridad del Imperio de Brasil y renunciaban a todos los derechos sobre la provincia cisplatina o banda oriental. El Imperio de Brasil se comprometía a darle un régimen adecuado a las necesidades y costumbres del Uruguay, todavía no existía Uruguay, y las Provincias Unidas a retirar sus tropas del territorio imperial. ¿Quién iba a ser el garante o el mediador de esta paz preliminar? El rey de Inglaterra, o sea, Gran Bretaña. Acá Gran Bretaña ve la posibilidad histórica de que la banda oriental no sea ni del Imperio de Brasil ni sea de las Provincias Unidas de La Plata, sino que sea un Estado independiente, que se empiece a pergeñar la conformación de la República Oriental del Uruguay. ¿Y por qué hace esto Gran Bretaña? Para que el famoso estuario del Río de la Plata sea abierto a la potencia extranjera, sea un río internacional y no un río doméstico, cerrado. ¿Me van siguiendo? Esta es la gran motivación por la cual surge y nace el Estado de Uruguay. Muchos historiadores lo llaman el famoso Estado tapón, ¿sí? Espero que no haya ningún uruguayo acá y se me enoje, ¿sí? Si no es una cuestión histórica, ¿sí? Se le ha denominado el Estado tapón porque está justamente entre Brasil y Argentina, y es un Estado más chiquito. Pero el gran creador del Estado uruguayo es Gran Bretaña, que impone, ¿sí?, y convence a ambos gobiernos para que el Río de la Plata sea un río internacional y tenga comercio internacional. Bien, ahí tienen un
punto de efecto de lo que era la geopolítica británica. Ahora bien, Argentina había ganado batallas en la guerra con Brasil. Este tratado preliminar es totalmente ofensivo al ejército de las Provincias Unidas. Y es así como el Congreso Constituyente que estaba de fondo, ¿sí?, no termina aceptando, digamos, esta convención preliminar de paz. ¿Y qué hace Rivadavia? Renuncia. Termina el gobierno de Rivadavia. Y el Congreso Constituyente le acepta la renuncia a Rivadavia. Vuelve a quedar acéfalo las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué pasa de fondo? El mismo Congreso va a dictar la ley del 3 de julio de 1827, ¿sí?, por la cual se va a crear un presidente provisorio de las Provincias Unidas, que va a recaer, como ustedes ven en la foto, en Vicente López y Planes como presidente provisorio. Este presidente provisorio, ¿sí?, va a reestructurar la legislatura de la provincia de Buenos Aires y va a restituir la provincia con sus instituciones, va a asumir las relaciones exteriores y de la Hacienda Nacional, y va a proponer, este presidente provisorio, la creación a futuro de una convención nacional constituyente para dictar una constitución, dado que la constitución de 1826 no había tenido efecto. Una vez que se forme esa convención, el Congreso queda automáticamente disuelto. ¿Me van siguiendo? Vicente López y Planes, presidente provisorio después de la renuncia de Rivadavia, restituye la provincia de Buenos Aires con sus legislaturas y sus instituciones. Perfecto, Leandro. Y va a proponer la formación de una convención nacional, ya no un congreso, una convención nacional para dictar una constitución. Finalmente se restituyen las instituciones, vuelve a surgir la provincia de Buenos Aires, que había quedado se empieza a conformar la Convención Nacional en Santa Fe, ¿sí?, mientras asume Dorrego. Esto quiero que lo tengan bien en cuenta. Mientras se está desarrollando el gobierno de Dorrego, se da inicio a la Convención Nacional Constituyente en Santa Fe. Ahora bien, ¿qué va a proponer Dorrego en su gobierno? 3 objetivos básicos, claros y determinantes. Consolidar la paz interior con todas las provincias, reordenar las arcas nacionales que venían con todos los empréstitos, los bancos y los préstamos espurios, y terminar definitivamente de sellar la paz con Brasil. Lamentablemente, el gobierno de Dorrego va a ser muy duro para él, porque van a conspirar para derrotarlo. A Dorrego, al famoso loco Dorrego, como diría Hernán Brienza, este gran autor, ¿sí?, de las leyes. Él venía a ordenar toda la provincia de manera institucional, y es, digamos, un revolucionario para lo que venía haciendo la provincia. Claramente, todas las entidades más porteños van a conspirar para poder derrocarlo permanentemente, ¿no?
Sin ir más lejos, una de las primeras, digamos, determinaciones que tiene ¿Y quién iba a ser la potencia mediadora garante, además de ellos dos? Gran Bretaña, que se adjudicaba con esto la libre navegación del estuario del Río de la Plata para comerciar de manera internacional. Ya el Río de la Plata dejaba de ser un río interior para ser un río exterior. ¿Me siguen ahí? Y así Gran Bretaña podía comerciar libremente y seguir ingresando sus productos. Lamentablemente, todas estas cuestiones van a llevar a un alzamiento que se va a dar definitivamente el 1 de diciembre de 1828. Yo les nombré recién que había dos generales que habían combatido de manera, digamos, muy heroica en la batalla de Ituzaingó, una gran batalla de las Provincias Unidas, que eran el general José María Paz y Juan Carlos Lavalle. Lavalle conocido como el cóndor sin cabeza, o la espada, mejor dicho, como la espada sin cabeza o el cóndor ciego, por un gran autor como José María Rosa, se va a sublevar contra todas las políticas de Dorrego. Va a entrar con todo el regimiento del ejército que se sentía ofendido por la paz definitiva con Brasil y lo va a derrocar a Dorrego. Dorrego huye hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y se refugia en la estancia de Rosas, el brigadier don Juan Manuel de Rosas, que va a empezar a formar parte de todo este proceso. Como gran estanciero de la provincia de Buenos Aires, se refugia en la estancia de Cañuelas de Rosas. En la Plaza de Victoria o Plaza de Mayo se instala Lavalle, se declara a sí mismo
como gobernador, se hace votar como gobernador en la famosa votación de los sombreros. Y la convención nacional que se soñaba, ¿recuerdan que estaba la convención de fondo? Que se soñaba de fondo. La convención va a tener un acto que para la época iba a ser determinante histórico. La convención nacional que se soñaba de fondo no va a reconocer el gobierno de Lavalle, porque lo va a retildar de gobierno de facto. Es el primer, si se quiere, más allá de la debilidad de las instituciones, el primer golpe de Estado, entre comillas, del siglo XIX. Definitivamente, Lavalle larga una cacería de brujas para atrapar a Dorrego. Rosas le dice a Dorrego: andá y aliate con Estanislao López en Santa Fe, forma un ejército, yo te ayudo y combatimos a Lavalle. ¿Qué hace Dorrego? Que era un idealista y un pacifista en el fondo. ¿Qué hace Dorrego? Dice: no, yo quiero dialogar con Lavalle. Craso error, Craso romano, ¿sí? Como la batalla de Craso. Dorrego lo toma prisionero y entre el 10 y el 13 de diciembre deciden qué hacer con Dorrego. Finalmente se produce el primer magnicidio de la historia argentina. Lavalle da la orden de fusilar a Manuel Dorrego. Se termina el gobierno de Dorrego de manera abrupta, a sangre y fuego. Primer magnicidio del siglo XIX, de la historia argentina, y primer, entre comillas, golpe de Estado. Lavalle derroca a Dorrego y lo fusila. Como yo les dije recién, me olvidé decirle que lo fusilan en la localidad de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Cristian. Sí. Hernán, habla una consulta, porque vas nombrando ciudades, ¿sí? Rosas, que tenía la estancia en Cañuelas, Sí. Dorrego, que es fusilado en Navarro, ya esas ciudades existían para esa fecha, con esos nombres. Sí, exacto, Hernán, ya existían con esos nombres. Sí. No. Sí. Sobre todo ya a partir de 1820, cuando se crea la provincia de Buenos Aires, a partir de ahí se empiezan a nombrar las diferentes localidades. Bien, no sabía que eran localidades tan viejas, yo me imaginaba las localidades se fueron nombrando después. Sí, eran viejas, ya eran bastante viejas, sí. Muchas veces algunas estaban nombradas por el arroyo o por el río, ¿sí? O por la laguna. Terminan tomando el nombre de ahí a futuro. Bien, se fusila a Dorrego. Asume de facto, como yo les dije recién, el general Lavalle, que va a unificar todos los ministerios, ¿sí? Bajo un solo ministro. ¿Qué hace la convención? No va a reconocer el golpe de Estado, lo cual es un acto soberano y constituyente de la convención, de no reconocer un gobierno de facto. Y ahí Lavalle queda como, digamos, sin tener mucho margen de decisión, porque le empiezan a soltar la mano. Ven que se fue de mambo, si me permite la expresión coloquial, con la muerte, el fusilamiento de Dorrego. Nadie pensaba que le iban a fusilar a Dorrego. De hecho, él quería hablar para entregar el gobierno e irse. Muchos generales empiezan a ver que la decisión de Lavalle fue muy, muy determinante y fue más allá de lo que se venía hablando. Entonces Lavalle se acerca al hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, que ya empezaba a ser Juan Manuel de Rosas. Y junto con Juan Manuel de Rosas firma el Tratado de Cañuelas. Por este tratado, ambos coinciden en que debía otra vez restablecerse la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. Y que se debía designar un gobernador provisorio, que debía salir de una lista que propusieran ambos. Una lista de Lavalle y una lista de Rosas. Te hago una consulta. Sí, Leonardo. El Tratado de Cañuelas es de Lavalle con Rosas. El Tratado de Cañuelas es de Lavalle con Rosas, exactamente. ¿Y Rosas qué función cumplía? A pesar de ser tenía tierras y demás, pero ¿qué función cumplía dentro del Estado? Rosas ya para la época era el gran estanciero de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y tenía una de las milicias más importantes, que era la milicia de los gauchos y la milicia de los pueblos originarios. Rosas era visto ya como un ideólogo geopolítico y manejaba los lineamientos, ¿sí?, del federalismo en la provincia de Buenos Aires. Empezaba a ser visto como un líder de masas
y tenía contactos con los caudillos federales. Lo que pasa es que hasta ese momento Rosas se mantenía al margen de la política y solamente Sí, Leonardo. Pero no tenía un cargo político puntual. No tenía ningún cargo político, pero era un hombre que ya tenía muchas estancias y tenía mucho poder territorial. ¿Me explico? Entonces, al quedar acéfalo muchas veces los gobiernos y a los caudillos federales tener sus diferentes caudillos en cada provincia, Rosas empieza a emerger como una figura importante, primero, por el dominio que tenía territorial de tierras, por ser un estanciero reconocido, por el comercio que hacía intraprovincial, ¿sí? Y por tener tanto el gauchaje como muchos pueblos originarios a su favor hasta ese momento. Entonces era visto como un líder que podía, con su opinión, mover y digitar la política del momento. Por eso Lavalle lo reconoce como un par. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo, Leonardo? Sí, sí. De hecho, Rosas fue dictando, no lo veníamos nombrando porque no era el momento, pero en el proceso que venimos hablando desde el Congreso en adelante, fue dictando un montón de recomendaciones a los caudillos federales de lo que debían hacer para combatir cierto centralismo porteño, pero mientras tanto él se quedaba en la estancia. Ahora bien, Lavalle, bueno, cuando ve que ya le van soltando la mano y ve que el hombre fuerte de la provincia puede ser Rosas, firma el Tratado de Cañuelas. Ambos coinciden en que la provincia tiene que volver a la institucionalidad, reorganizarse, y ambos proponen una lista, ¿sí?, de quién podía ser un hombre, ellos le llamaban un hombre de las luces que debía conducir los destinos de la provincia. Es así como se va a sustanciar una votación, ¿sí?, propia del Tratado de Cañuelas, pero parece ser que los partidarios de Lavalle no estaban contentos con su acercamiento a Rosas, sobre todo aquellos más pertenecientes a la élite porteña, no estaban de acuerdo con que se acercara a un federal como Rosas. Entonces, esa lista que había propuesto Lavalle de candidatos es modificada. Cuando a Rosas le llega la noticia que la lista es modificada, Rosas dice, no van a cumplir, Lavalle no va a cumplir. Entonces voy a rearmar, ¿sí?, a las milicias urbanas, a los gauchos, a los pueblos originarios, para estar preparado para una futura batalla. Es así como Lavalle, envalentonado, ¿sí?, por esta situación, decide ir hasta Barracas a enfrentarse con Rosas. Cuando Lavalle, para imponer, digamos, ¿no?, su lista, cuando Lavalle va a enfrentarse con Rosas, se da cuenta que la supremacía de Rosas es muy amplia, y decide no pelear y decide establecer otro pacto, que se conoce como la capitulación de Barracas. Lavalle, sin pelear, le da cierto reconocimiento de poder a Rosas para que sea él el que imponga la restauración, si se quiere, de la provincia de Buenos Aires, pero en el nombre de un gobernador provisorio. Lo que se llamó en aquel momento como un senado consultivo. La idea de que Barracas, ¿sí?, lo que imponía es que se debía restablecer todas las instituciones de la provincia, cultivar la paz con las demás provincias y proteger tanto la libertad, la seguridad y la propiedad de los habitantes de la provincia. Es así como definitivamente, ¿sí?, a través del Tratado de Barracas y el restablecimiento, si se quiere, de la provincia, Lavalle va a renunciar y va a quedar el gobierno provisorio en manos de Juan José Viamonte. Asume Juan José Viamonte el gobierno provisorio, ¿sí?, y ese gobierno provisorio va a restablecer las instituciones, va a recomponer la Junta de Representantes que había sido, recuerdan, derrocada por Lavalle cuando estaba Dorrego, los decembristas, y esa Junta de Representantes es la que va a elegir a un nuevo gobernador ya permanente, no provisorio. Es así que se sanciona la ley del 5 de diciembre de 1829 y la legislatura designa como gobernador al brigadier don Juan Manuel de Rosas, con la potestad de las facultades extraordinarias para poner en orden la provincia.
Y así surge el primer gobierno de Rosas. ¿Me van siguiendo? ¿Ahí está ahí? ¿Vamos bien? ¿Mucha información, mucho dato, mucho cambio? Bien, llegamos a Rosas. Primer gobierno. De fondo, Leandro dice que pisaba fuerte Rosas. Sí, mucho, sí. Sí, bien. Ahora vamos a ver algunas cosas más que en la segunda clase vamos a entrar de lleno a lo que fue el segundo gobierno, que fue el más importante, el más largo. Este fue más corto. Pero empezaba a configurarse, digamos, lo que representaba para la provincia Juan Manuel de Rosas. Ahora, de fondo al ascenso de Rosas, se produce un estallido en la provincia de Córdoba, que recuerdan, ¿no?, que yo les dije que estaba el coronel Juan Bautista Bustos, que era un caudillo federal muy importante. Aparece otro caudillo ahí, que un tal José María Paz, que fue héroe de la guerra de la batalla de Ituzaingó con Lavalle, ¿recuerdan que recién les dije? José María Paz da un golpe de estado en Córdoba, derroca a Bustos y se autoproclama gobernador de Córdoba. ¿Y qué hace José María Paz? Empieza a invadir todas las provincias del interior. Todas, ¿eh? Invade Catamarca, invade Tucumán, invade Santiago, invade Salta, invade Jujuy. Y va a formar lo que se conoció como la Liga Unitaria del Interior. En medio le va a ganar dos batallas muy importantes, la batalla de Oncativo y la batalla de la Tablada, a un tal Facundo Quiroga, que alguno habrá escuchado hablar del Tigre de los Llanos, el gran caudillo riojano Facundo Quiroga, pierde dos batallas con José María Paz, el general Paz. Fíjense la importancia, ¿no?, que tenía el general Paz en aquel momento. Forma la Liga Unitaria del Interior. Esta Liga Unitaria se propone, 9 provincias aproximadamente eran las provincias ocupadas, y lo designan a él como supremo poder militar. O sea, le dan el mando de supremo poder militar al general Paz. Rosas empieza a ver que esto es muy complicado para la provincia de Buenos Aires, porque empieza a tener como un rival directo, del cual no estaba en los planes, ese famoso cisne negro, como se conoce en la geopolítica, y se acerca a las provincias litoraleñas, ¿sí? Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Y va a empezar a pergeñar Rosas, digamos, una alternativa a esa Liga Unitaria del Interior, ¿no?, que va a ser lo que se conoció a la postre como el Pacto Federal. Pero ustedes fíjense, la Liga Unitaria del Interior, ahí la tienen, no sé si la pueden llegar a ver bien con cómo se conforma. Acá está el cursor, la parte azul es toda la del general Paz y la parte roja la de Rosas con el Pacto Federal. Ya con la potestad, acá en esta placa se puede ver mejor, ¿sí?, todas las provincias conquistadas por el general Paz, con este accionar, digamos, la Convención Nacional que hoy hablamos, que declaró nulo el gobierno de Lavalle, se disuelve, porque ya no tenía potestad para poder sostenerse. Entonces queda dividido el Estado en dos grupos, la Liga Unitaria del Interior y las provincias que conforman el Pacto Federal, lo que se va a conocer como la Confederación Argentina. Rosas, ante el advenimiento del general Paz, como yo les decía recién, va a firmar con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, el famoso Pacto Federal, que al fin y al cabo es un pacto confederal, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque la federal o la federación, ¿sí?, es un estado con provincias autónomas, donde las provincias le delegan potestad soberanas al Estado Nacional. En cambio, la confederación, ¿sí?, son provincias que se reconocen iguales en representación y derecho y son soberanas. Por eso es una confederación de provincias. Si bien el pacto se llama Pacto Federal, se tenía que haber llamado Pacto Confederal, que da nacimiento a la Confederación Argentina. ¿Me explico la diferencia? ¿La entendieron?
¿Lo podés repetir, por favor? Bueno, Lucas. El pacto es federal, pero cuando hablamos de federal o federación, es un Estado nacional con provincias autónomas que le delegan potestad al Estado nacional. Hay provincias que, mejor dicho, todas las provincias, ¿sí?, tienen un poder no delegado y un poder que delegan para conformar un Estado nacional. ¿Hasta ahí bien? Y en una confederación o pacto confederal, las provincias son iguales en representación y derecho y son soberanas, no delegan nada a nadie. Es una relación horizontal. ¿Me siguen ahí? Por eso, si se llama pacto federal, entre las 4 provincias es un pacto confederal. ¿Se entiende? Ahí nace la Confederación Argentina. Cada provincia es autónoma en representación y en derecho. No delega nada a nada. No delega nada para formar ningún Estado nacional. Son provincias autónomas. Por eso tienen obligaciones recíprocas, igualdad de derechos, y la facultad y la potestad de componer una comisión representativa de las 4. Obviamente el pacto federal permitía que más provincias se unan, pero debían respetar la confederación. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Se entendió, Lucas? Sí, sí, gracias. Perfecto. Exactamente, ahí como bien marca Leandro también en el chat. Exactamente. Ahora bien, ya para 1831, 1832, si bien el primer gobierno de Rosas tiene más efecto en la cuestión de esta magnitud, ¿no?, de la confrontación con el general Paz, que al fin y al cabo no llegan a una guerra, porque el general Paz comete un error gravísimo, ¿sí?, ya que era un gran estratega militar, manda espías, o sea, manda espías a revisar estas cuestiones del pacto federal, y comete el error de acompañar a un espía que al cruzar la provincia de Santa Fe son identificados y las tropas de Estanislao López lo toman prisionero. La historia escribió ríos de tinta de este error enorme del general Paz, un estratega militar, de cómo cayó en un error tan tonto, por así decir, ¿no? Se dice en el trasfondo de que el general Paz tenía cierta connivencia con algunos caudillos federales para que caudillos federales se pasaran al lado de la Liga Unitaria y pudieran derrocar a Rosas. Bueno, no fue así. ¿Qué hace Estanislao López? Se lo dan a Rosas. ¿Qué hace Rosas con el general Paz? Lo deja prisionero en la cárcel, lo que era en algún momento la cárcel de Luján. Y el general Paz queda preso en la cárcel de Luján. Los lugartenientes de Rosas le dicen: hay que matar al general Paz porque es un traidor y porque está siempre buscando la oportunidad para generar algún golpe de Estado o alguna sublevación. ¿Qué hace Rosas? Dice: no, prefiero que el general Paz se mantenga preso en Luján. ¿Qué pasa con el general Paz? Se escapa. Muchos historiadores revisionistas lo matan a Rosas con esto, por decir que no, que fue muy endeble con el general Paz, porque después vamos a ver qué pasa con el general Paz. Le dejo ahí eso para verlo más adelante. El primer gobierno de Rosas, bueno, se le van delegando las facultades extraordinarias, como decíamos hoy, pero en 1832 Rosas devuelve las facultades extraordinarias a la provincia, a la legislatura provincial, y la legislatura provincial las acepta. Parece ser que a Rosas esto no le gustó y decide dejar el gobierno. Y decide emprender lo que se conoció como la expedición al desierto en la lucha contra los pueblos originarios del sur. Va a luchar contra los ranqueles, contra los pampas y contra los borogás, para seguir conquistando tierra en la provincia para generar más ganadería y más agricultura. Se va a hacer la expedición al sur, como ya la había hecho Martín Rodríguez. 3 van a ser los mandatarios que hacen expedición contra los pueblos originarios: Martín Rodríguez, Rosas y Roca, que ya la veremos. Y eso asume, ¿sí?, dado que Rosas no se hace cargo del gobierno porque no le delegan las facultades extraordinarias y se va a combatir
a los pueblos originarios al sur, Juan Ramón Balcarce la gobernación, que era su ministro de guerra. Asume Balcarce el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en 1832, posteriormente 1833, sucede esto, que es la tercera invasión inglesa. ¿Recuerdan cuando vimos las primeras clases que hablamos de primera y segunda invasión inglesa? Bueno, para el año 33 se da la tercera invasión inglesa, la cual hoy seguimos reclamando de manera legítima, soberana, las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y correspondientes, que es la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional sancionada en 1994. Resulta ser, como yo les dije hoy, y está bueno que empecemos a ver esta concepción de las Malvinas. Como yo les dije hoy, en 1820, nos vamos unos años atrás, Zarratea fue el primero que envió una expedición, una comandancia, al mando de David Shewitt a las Islas Malvinas, dado que habían quedado abandonadas desde 1811 por la fortaleza española que se había apostado en Montevideo. ¿Recuerdan lo del virrey de Lío? Bueno, desde 1811 a 1820 las Islas Malvinas quedan asoladas, digamos, quedan acéfalas, sin representación de ningún gobierno, pero sí había muchos comerciantes y muchos marineros, ¿sí? O piratas, como se decía en aquel momento, corsarios, que robaban, mataban ovejas, desembarcaban y mataban ovejas, esquilaban, se robaban ganado, ¿sí? Mataban lobos marinos, había pesca indiscriminada de ballenas. Bueno, en 1820 Zarratea manda a David Shewitt y arma una comandancia para regular estas cuestiones. Con el paso del tiempo, Dorrego, en el gobierno que vimos recién, nombra una comandancia militar, ¿sí? Ya directamente en Malvinas, y lo nombra a Luis Bernet, ¿sí? Que después es confirmado y ratificado por Lavalle, ya en 1828. Posteriormente, ¿sí? Ya Rosas, en su primer gobierno, manda una nueva expedición a Malvinas y refuerza, si se quiere, la expedición de Luis Bernet y designa un nuevo comandante en las islas, que es Silver, ¿no? Porque la idea de Rosas, y después de Balcarce, era que en Malvinas se creara una colonia de presos, ¿sí? De presos comunes. Siempre, hablemos que ya desde 1820, solamente presencia de personas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1832 parece que hay una sublevación en las Islas Malvinas y esos presos comunes que estaban se sublevan y matan al gobernador comandante que era Mestiver. A lo que Rosas vuelve a mandar, ¿sí? Una goleta, que es la famosa goleta Sarandí, al mando del general Pinedo, que retoma, si se quiere, el control de las Islas Malvinas. Pero en ese año, en 1832, un buque de Estados Unidos llamado Lexington llega a las islas y es confiscado por Pinedo y por Luis Bernet, que todavía también se encontraba en las islas. O sea, tanto Bernet como Pinedo confiscan buques de Estados Unidos que estaban pescando de manera ilegal ballenas. ¿Qué hacen los Estados Unidos? En aquel momento gobernaba Jefferson. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Mandan una expedición, esta goleta Lexington, invaden las islas, la bombardean y toman varios prisioneros. Lamentablemente la goleta Sarandí de Pinedo no pudo hacer mucho. Y, bueno, Rosas nuevamente manda una expedición, ¿sí? Ya a nombre de Balcarce, para poder restablecer el orden en las islas. Se le piden explicaciones a los Estados Unidos, se hacen reclamos diplomáticos de por qué un buque estadounidense había bombardeado las islas. Y ahí los Estados Unidos dicen que las islas son británicas y no son argentinas. Otra vez Rosas, al mando de Balcarce, que era su ministro de guerra, vuelve a mandar a Pinedo con la goleta Sarandí para restablecer el orden en las islas. ¿Me van siguiendo? Al próximo año, 1833, aparece la famosa corbeta Clio, ¿sí? De la Marina Real Británica al mando del general Oslow, ¿sí? Una corbeta importante que viene con sus buques mercantes y viene con algunos cañones, ¿sí? Desembarca y dice que las islas son inglesas. Fundamentalmente desembarca en Puerto Soledad. Dice que las islas son inglesas, ¿sí? Por un derecho legítimo. Las bombardea, toma prisioneros
Y Pinedo no tiene más remedio que sacar la bandera argentina y ver cómo enarbolaban la bandera británica. A partir de ahí, hasta la actualidad, las islas son ocupadas e invadidas por los británicos y, mejor dicho, implantan población foránea. Hasta el día de hoy tenemos el conflicto de las Islas Malvinas. Este es el puntapié que da la tercera invasión inglesa, ¿sí? Durante el gobierno de Juan Ramón Valcarce. ¿Me fueron siguiendo medianamente de cómo se va estableciendo lo de Malvinas? ¿Sí? ¿Fue claro? Leonardo, te veo ahí medio o enojado o... Sí, sí, se entiende. Bien. Ya para ir cerrando la clase de hoy, vemos ahí este que se conoció como el breve interregno, ¿sí? De los 3 gobiernos que duran muy poco, ¿sí? En este gobierno hay mucho, en estos 3 gobiernos hay mucho problema político. El federalismo de la provincia de Buenos Aires se divide, ¿sí? Los rosistas, por un lado, que eran los famosos federales apostólicos, contra los antirrosistas, que eran los federales cismáticos, ¿sí? Se producen muchas guerras internas, aparece la figura de la Sociedad Popular Restauradora, que muchos conocieron como la Mazorca, ¿sí? Que a sangre y fuego, ¿sí? Eliminó a todos los opositores. Aparece fuerte la figura de Encarnación Ascurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, fundamentalmente en el gobierno de Juan José Viamonte, ¿sí? Y en este... Sí, ¿quién me habló? ¿Alguien me habló? Bueno, en este breve interregno, como bien dice la placa, se suceden estos 3 gobiernos. De Balcarce a Viamonte y de Viamonte a Massa. Los 3 en el medio enfrentados por el Partido Federal, ¿no? Por un lado, como les dije recién, los federales cismáticos y por otro lado los federales apostólicos, que eran los rosistas contra los antirrosistas. Dadas las circunstancias, ¿sí? Que se van estableciendo, ¿sí? Alrededor de este breve interregno, de trasfondo va a suceder otro problema entre las provincias, fundamentalmente entre Tucumán y Salta. El gobierno federal de Salta, al mando de General Latorre, se va a enfrentar al gobierno unitario de Alejandro Heredia en Tucumán. Y este problema interprovincial, ¿sí? Va a generar la aparición de una nueva figura que va a ir a pacificar el interior. Va a ser la figura de Facundo Quiroga. ¿Sí? Va a aparecer Facundo Quiroga como mediador entre los problemas entre Latorre y Heredia. Tengamos en cuenta que Latorre en Salta peleaba contra las tropas de la Confederación Peruana Boliviana del Mariscal Santa Cruz, que ya había anexado Jujuy y quería anexar Salta. Y Heredia no veía con malos ojos porque era muy, muy cercano al Mariscal Santa Cruz. Entonces enviaba pertrechos y material. Por eso Latorre le declara la guerra a Heredia en Tucumán. Para esto lo mandan a Quiroga, ¿sí? Con la anuencia también de Rosas y de aquel momento de Vicente de Massa. Y Facundo Quiroga va a ir a pacificar la provincia. A Latorre lo terminan asesinando en Salta. Asume Cornejo como gobernador interino. Y Facundo Quiroga, ¿sí? En nombre también de Rosas, va a ir a establecer, digamos, cuál es el proyecto que Rosas tenía en mente para una posible vuelta, ¿no? Al gobierno. Sobre todo después de este descalabro que también tenía la provincia de Buenos Aires. Es así como Rosas le dice a Quiroga: guarda a tu regreso, porque hay muchos enemigos que vos tenés unitarios que están esperando que pases por determinados lugares para asesinarte. ¿Qué dice Facundo Quiroga? Todavía no se ha creado la bala para matar a este gran caudillo, una frase icónica de Facundo Quiroga, que lamentablemente en su vuelta, cuando pasa por Córdoba, ¿sí? A la altura de Barranca Yaco, es interceptado por los famosos hermanos Reina Fe, que gobernaban de facto la provincia de Córdoba, y es asesinado. Esto genera una convulsión terrible, ¿sí? En el Partido Federal, ahí tienen la imagen, finalmente en febrero de 1835. Rosas en aquel momento se encontraba escribiendo la famosa carta de la hacienda de Figueroa, ¿sí? Ahí en San Andrés de Giles, una carta donde él escribía su manifiesto político, ¿sí? Y una carta que le había hecho llegar a Quiroga y a los demás gobernadores de las provincias, que él entendía que todavía necesitaba que el país o que el Estado se conformara en paz y tranquilidad para poder dictar una constitución.
Rosas decía en esa carta que prefería que primero las provincias tengan constitución y después se forme un Estado, y no al revés, que se forme primero un Estado y después las constituciones provinciales. O sea, Rosas veía primero la autonomía fuerte de las provincias para formar un Estado y no que sea al revés. Por eso formó la Confederación, el Pacto Confederal. Con la muerte de Quiroga va a empezar un proceso de sangre y fuego terrible en la provincia de Buenos Aires. Porque en esa carta de Hacienda de Figueroa, donde Rosas venía estableciendo un lineamiento político para conformar un Estado a futuro, con una autonomía fuerte de las provincias, Rosas cambia, si se quiere, ese tinte político de la carta, deja de hablar en formato, si se quiere, más políticamente correcto, y a la postre se conoce este fragmento de la carta que me parece determinante, troncal y disruptivo a lo que va a ser su segundo gobierno. En la famosa carta de Figueroa, que se encuentra también en el cuerpo de Dorrego, el párrafo que se agrega a futuro dice: el señor Dorrego fue fusilado en Navarro por los unitarios. El general Villafañe, compañero del general Quiroga, lo fue en su tránsito de Chile para Mendoza, por los mismos. El general Latorre lo ha sido a Lanza después de rendido y preso en la cárcel de Salta, sin darle un minuto para que se depusiera. Lo mismo que el coronel Aguilera, que corrió igual suerte. El general Quiroga fue degollado en su tránsito de regreso antes de llegar a Córdoba. Esta misma suerte corrió el coronel José Santos Ortiz y toda la comitiva en número de 16, escapando solo el correo que venía y una ordenanza que fugaron entre la espesura del monte. Y Rosas profundiza su proclama y dice: ¿qué tal? He conocido o no el verdadero estado de la tierra, pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios, por los unitarios. Miserables, y yo insensato que me metí con semejantes botarates. Ya lo verán ahora, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones. Esperen que detengo la presentación y hoy terminamos con la carta de la Hacienda de Figueroa. Cada uno después me dirá qué interpretará con estas palabras del brigadier don Juan Manuel, que eran los prolegómenos de años de mucha sangre y mucho fuego. Mucha venganza, promete. Sí, mucha venganza, por eso dice que la Argentina correrá sangre en porciones. Realmente fue así, sobre todo con la instalación permanente de la Mazorca o de la Sociedad Popular Restauradora como persecutora de opositores, ¿no? Vamos a ver todo lo que sucede a partir de la próxima clase con el segundo gobierno de Rosas, que va a durar 17 años, porque son prorrogables, hasta la batalla de Caseros, que nos va a dar después la primera constitución libre. Bueno, espero no haberlos agotado mucho, ¿sí? Hoy hay mucha info, mucho dato, ¿sí? La clase que viene analizaremos un poquito de esta carta y esperen que voy a pasar lista. ¿Alguna duda, alguna consulta? Mucha info hoy. Bueno, arranco. Albornoz, Paola. Presente. Álvarez Gastón. Álvarez Gastón. Araujo Leandro. Leandro, sí. Presente. Arce Aníbal. El micrófono abierto. Presente, Arce. Bien. Arce presente. Arramendi Melody. Arramendi. Ávila Juan Sebastián. Presente, profe. Bien. Benítez Sandro. Sí, a las 8. Bustos Ariel. ¿No está Benítez Sandro? ¿Cómo? No escuché. ¿Está Benítez Sandro? Bien. ¿Bustos Ariel? Casal Milagros. Casal Milagros. Casaseca Fernando. Presente.
Chaile María Belén. Sí, estaba. Presente. Bien. Ben- Coronel Cristian. Benítez puso presente Profe, ahí Benítez Sandro puso presente. en el chat. Benítez Sandro. Ah, bien. Gracias por avisarme. No tiene micrófono. No tiene Bien, micrófono. gracias. Perfecto, gracias por ahí lo puse. Benítez Sandro, gracias por avisarme. ¿Estaba en Coronel Cristian? Sí, estaba, ¿no? Presente. Bien. Echevarría Sofía. Presente, profe. Especie Franco. Presente, profe. Bien. Fur Juan Pablo. Fur. No, bien. García Horacio. Presente. Bien. García Miranda Lucas. Presente. Garizuay. Lucas. Presente. Bien. Guerrero Héctor. Presente. Guerrero Valdemar. Presente, profe. Bien. Infante Marta Liliana. Presente. Laite Luis. Laite. Presente. Bien. Magnone. Presente. Perdón, Magnone. Sí. Magnone Damián. Presente, profe. Bien. Malbertiana, sí, porque la escuché un par de veces. Está bien. Sí, profe, presente. Martín Juan Alberto. Presente. Martínez Alfonsina. Martínez Alfonsina. Martínez Jessica. Presente. Menchón Ricardo. Presente, profe. Bien. Miño Meleine. Sí, profe, presente. Bien. Ojeda Claudio. Ojeda Claudio. Orlando Jonathan. Presente, profe. Pirani. Luis. Presente, profesor. Rodríguez Daniel. Rodríguez Daniel. Rodríguez Laura. Rodríguez Laura. Presente, profe. Rodríguez Daniel. Bien. Rodríguez Laura está. Bueno, ahí está. Rotela Alejandro. Rotela. Suárez. Dayana. Presente. Villafañe Leonardo. Villafañe estaba igual, ¿no? Sí. Estaba Villafañe, sí. Viboda Hernán. Presente, profe. Villafañe. Sí, sí. Estaba Villafañe, estaba Leonardo. Perdón, Viboda. Sí. Sí, presente. Watson D'Angelo. María. Watson D'Angelo. Sanek Héctor. Presente, profe. Bien. Sanirato Yanina. ¿Sanirato? Profe, estoy presente. Watson, ¿estás presente? Sí, profe. Bien. La última. Sanirato Yanina. Bueno, ahí estamos. Listo. ¿Duda, consulta? Si no, los dejo en paz por hoy. Sé que fue mucha información y mucho dato. Cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Tenemos formas de contacto, así que Luis levantó la mano. Te escucho, Luis. No, Sanirato puso presente. En el chat. Ah, bueno, ahí vamos. Ahí está, ahora sí, muchas gracias. Bueno, los dejo libres y en paz, ¿sí? Que tengan buena semana, estamos en contacto, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Martes que viene, seguimos con esto y terminamos la unidad 1 por fin el martes que viene. Y después ya va a ser todo de otro, ¿cómo es? Un poco más de corrido. Buena semana. Buenas tardes, profe. Sigan bien. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Hasta luego, que sigan bien. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.